estamos? ¿Qué Buenas haces, tardes. Paulino? Enorme ¿Cómo placer. estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, qué interesante todo, ¿no? A ver, por un lado, el gobierno que a partir de las piedras de ayer en el acto del presidente Milei en Lomas de Zamora decide reaparecer, ¿no? Con toda la centralidad. Primero con los tweets, ¿no? Que ayer nos llamaba la atención, 3, 4, 5 de la tarde empezaba Adorni, los que estaban mudos hasta Martín acá, Menem. españolo mediante, ¿no? Correcto. Martín Menem, Leila Gianni, Lemoine, Bullrich, Francos, bueno, todos, ¿no? Correcto. Ritondo, entendiendo que este escenario de la victimización del gobierno frente a la violencia, cosa que es repudiable en cualquier caso, la violencia, por supuesto. Definitivamente. Y poner a los violentos o al monopolio de la violencia en manos del kirchnerismo podía ser una estrategia interesante para retomar un poco una iniciativa en el medio de los escándalos por el tema españolo. Y al mismo tiempo y en paralelo, esto de Milei, diciéndole a Abigail Oliverio, españolo miente, por un lado convalida el audio, pero dice es mentira, lo voy a llevar a la justicia. Acá, evidentemente, el gobierno debe tener la convicción de que en la justicia puede serle redituable contraatacar, ¿no? Y acorralar a lo españolo denunciándolo el propio gobierno. Veremos cómo eso decanta. Mira, yo ayer primero decía qué riesgosa jugada, ¿no? Porque en todo caso, español hasta acá no están imputado. No tiene No hay objeto abierta. procesal, todavía no hay objeto procesal. La justicia no lo resolvió, está bajo secreto sumario, está recolectando pruebas, abriendo información, recuperando información de los celulares. Los que entregaron, no necesariamente los celulares que usaban, lo marcaba muy bien Lourdes Marchese hoy, me parece que es un punto no menor, porque entregó 2 celulares españolos, uno viejo y otro que tiene comunicaciones desde septiembre hasta acá, pero muchas de las grabaciones se hicieron en julio del año pasado, claro, hasta, dicen, enero, febrero de este año. Sí, porque él había cambiado el celular en agosto de 2024. Exactamente. Entonces me parece que el gobierno miró eso y dijo, el celular es nuevo desde agosto del 24, las grabaciones podrían ser previas a agosto. Correcto. Dicen que hay mensajes borrados. Según Camila Dolabjian, los mensajes borrados serían los que Españolo mantuvo o habría mantenido con Milei y con Karina Milei, con el presidente, claro, y con Karina Milei. Ahora, pero hoy dice Lourdes que eso se puede recuperar. Se podría recuperar. Ahora, mi pregunta era la siguiente. Digo, ¿qué ha arriesgado el gobierno? Como vos decís, si no hay objeto procesal, esto del imputado colaborador y todo aquello, bueno, hasta tanto ni imputado está, ¿qué colaboración va a hacer? O sea, ¿qué arrepentido podría ser si ni siquiera está imputado? No, y además ni presentó abogado. Fue el único que no presentó abogado hasta acá, porque los hermanos Kovalinker sí, y también el que estaba como segundo, Garbellini, creo, de Españolo. De Españolo. O sea, definitivamente es todo bastante complejo. En el medio saltan nuevos audios, saltan nuevas, digamos, contenidos que entretienen un rato. Creo que el más importante fue el primero, por eso golpeó tanto, zamarrió. Ahora, cualquier cosa que haya hecho Españolo desde Andis, lo ha hecho bajo la tutela de un gobierno. Sí, por eso, a ver. Tomando resoluciones desde el propio gobierno, ¿se entiende? ¿No es cierto? ¿A dónde quería ir yo con esto? Primero pensé que arriesgado era para el gobierno acorralar a Españolo y llevarlo a la justicia, teniendo en cuenta que todavía ni siquiera hay una imputación sobre él, con el riesgo de que Españolo hable. Y ayer me decía Diego Cabot algo que me hizo reflexionar. Me decía, mira, lo mismo se decía de Lázaro Báez. Y nunca habló. Nunca. Jamás. Jamás dijo nada, ni la figura del arrepentido, ni imputado colaborador, ni en los medios, nada. Entonces, acá me parece que el gobierno dice, Españolo no va a hablar, más allá de lo que está en los audios, vamos nosotros a contraatacar con una denuncia contra él. Y al mismo tiempo aparece esta información de una auditoría preliminar, en donde ellos dicen, en la Andice pagaban sobrecostos de medicamentos por lo menos del 30%. En el medio aparecen después el raconto de dónde estuvo Españolo, cómo llega Españolo al entorno de Milei, cómo se convierte en su persona de confianza, mucha confianza, a tal punto que es uno de los 4 que más visitó a Milei, según los registros oficiales de Olivos y Casa Rosada, con su paso por algunos municipios del conurbano, desde José Cepaz, pasando por Pilar, cuando estaba Nicolás Ducotella. En el medio aparece alguien contando las costillas y cómo llegó, de la mano de José Luis Esper, el candidato número 1 en la lista, a ese entorno que después le dio aire y vuelo y confianza. Aire, vuelo y confianza. Y lo depositó sin ningún tipo de experiencia, solo por el hecho de ser allegado, en una agencia nacional de discapacidad de la cual probablemente tendría pocos antecedentes, poco expertizo, poca información o poca preparación.
No lo sabemos. Pero en cualquiera de los casos, que es algo que el gobierno no puede enarbolar como éxito. Puede enarbolar Sin como duda. éxito que no le pide desde Aerolíneas, con la conducción de Lombardo, que hace más de 10 años que trabaja en la compañía, plata al Estado, y que además funciona y es una de las líneas aéreas que en tiempo y forma lleva y transporta pasajeros. ¿No es cierto? O sea, eso está en el haber del gobierno. La administración en materia de discapacidad, no, en ningún caso, porque de hecho han bajado pensiones por discapacidad con cartas que no han llegado, no han notificado a los propios pacientes, que se encuentran después con que no aparece la pensión en su cuenta bancaria y ahí empieza el reclamo, invirtiendo la carga a la prueba. Sí, sí, que en cualquier caso no se entiende, ¿no? Primero haces la auditoría y una vez que la tenés hecha, bueno, decidís a quién sí seguís prestando el servicio, a quién no, a quién seguís subsidiando, a quién no. La verdad que está pasando de todo porque en este contexto también se conoce esta nueva denuncia, lo publica ahora en La Nación Maya Jastreblansky, vos creo que también lo estuviste comentando respecto de Osprera, que yo la miraría con mucho nivel de detalle porque hay entrecruzamiento de llamadas y de mensajes de WhatsApp en donde también aparecen aludidos Sí, Menem sí. y Karina Milei. Y acaba de conocerse un comunicado de Osprera, perdón, Sí, que dice que vinieron a cortar los curros, a ordenar la obra social en favor de los afiliados desde el 28 de noviembre del 2024, que se ordenó en ese momento una auditoría integral que reveló una situación de emergencia, una deuda total de casi 100.000 millones de pesos, de un déficit mensual superior a los 5.000 millones de pesos, múltiples prestaciones médicas caídas y una alarmante interrupción en la entrega de medicamentos esenciales. Dice, toda nuestra gestión, la actual, está apuntada a los afiliados. En ese marco se firmaron compromisos de pagos con más de 30 entidades acreedoras de la obra social en todo el país, entre ellos hospitales, clínicas, prestadores médicos, droguerías, proveedores estratégicos como farmacias, redes oncológicas. Estos acuerdos además implican un significado de ahorro, evitan acciones judiciales y embargos contra la obra social, etcétera, etcétera. Y después se dedica al capítulo de medicamentos tratando de hacer una explicación de lo que acabamos de notificar, conocer y contar. Que explicar en la justicia, ¿no? Porque esto también está siendo investigado. Yo te diría que a esta altura está llevando adelante esta investigación, así que hay mucho, un hilo del que se empieza a tirar y uno no sabe dónde termina. Paulino, gracias, ¿eh? Enorme placer, como siempre. Igualmente, buenas tardes. Arrancamos, les damos las bienvenidas a todos ustedes, por supuesto, en una tarde cargada de noticias, pero tenemos información urgente. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.